Muy buenos días, Tingo María, y buenos días también a todos los que nos visitan en este importante Congreso de Emprendedores de la Amazonía en su versión 6. Ante todo, agradecer a los organizadores por darme el honor de presidir esta primera sesión y sesión medular, porque nos va a hablar el ministro de Economía, que seguramente viene con muchas buenas noticias para el Perú también, pero para la Amazonía. Tenemos un panel de lujo, nos acompañan el día de hoy, además del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, que hará una conferencia. Tenemos también a la viceministra de Comercio Exterior, la señora Teresa Mera. Tenemos a nuestro querido gobernador Manuel Gambini, presidente de la Comunidad de Regiones Amazónicas, al señor Tomás López Teixeira, representante del BID en el Perú. Tenemos al coorganizador, también empresario y amazónico, Samuel Dyer, presidente del Grupo Pro Amazonía. Y finalmente también nos acompaña el día de hoy Santiago Rojas, gerente regional norte y representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en el Perú. Un aplauso para ellos. Y los invito, por favor, a tomar asiento. Nos convoca hoy, como hemos dicho, en este panel, las oportunidades de emprendedurismo en la Amazonía. Y lo que más me gusta de este panel es que están representados tanto el gobierno central como la cooperación, el gobierno regional, pero también el empresariado peruano. Y es así como tenemos que pensar el desarrollo de la Amazonía, de una manera articulada, de una manera tripartita. Está aquí también el representante de CONAP, que tendrá también su espacio en el transcurso de estos días, pero lo que hemos querido es justamente demostrar a través de este panel que podemos trabajar de manera conjunta y que debemos hacerlo en pro del desarrollo de nuestra Amazonía y de lucha contra la pobreza. El día de ayer hablaba con Oscar, que está por ahí, sobre los índices del INCOR. Ustedes conocen este estudio que hace el Instituto Peruano de Economía, y vemos que las regiones con menor performance en términos de competitividad, las tres últimas son amazónicas. Estamos hablando de Loreto, de Ucayali y de Huánuco. Sin embargo, Amazonas, San Martín y Madre de Dios se encuentran a media tabla, puesto 13 para Madre de Dios, San Martín, puesto 18, Amazonas 19, Loreto 25, Ucayali 24 y Huánuco 23. Y eso significa que todavía hay brechas que resolver, las conocemos, ya se han dicho algunas, y es por eso es que es necesario, en términos de política pública, trabajar un enfoque particular hacia la Amazonía. Y estoy segura que eso es lo que nos va a plantear el ministro de Economía hoy, nos va a plantear la ministra Úrsula León en las siguientes sesiones, y eso lo tenemos que trabajar de manera conjunta con el empresariado y con las comunidades nativas. No tomo más tiempo del que debo, e invito por favor al ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, a hacer su presentación. Gracias. Ok, mientras van poniendo la presentación, en primer lugar, saludar a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy en este importante Congreso de Emprendimiento Amazónico. Agradecer también al gobernador de Ucayali, a Samuel Dyer, el organizador, la viceministra Teresa Mera, grandes amigos y colaboradores del gobierno peruano, que son justamente Tomás y Santiago, representando al BID y a la Corporación Andina de Fomento, y bueno, y mi siempre tan querida amiga y ex colega Jania Pérez de Cuellar, con quien hemos trabajado muchas cosas juntos. Ok, acá tenemos la presentación. Antes de comenzar con este tema, creo que es un tema importante de mencionar. Hace unos días se ha, el Congreso ha aprobado una ley, ¿no? Una ley muy importante,
una ley por la que además y puedo decir, he recibido muchos comentarios, no siempre buenos, pero que nosotros en el gobierno estamos claros que es la ley correcta, que es la ley que justamente fortalece el Foncomún. Entonces, esto es un trabajo conjunto, es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional por descentralizar su presupuesto, que ahora va a tener, en los siguientes 4 años, va a ir aumentando 0,5% cada año y vamos a pasar de 2% a 4% en el 2029. Esto es un esfuerzo por validar justamente este desarrollo regional, local, que va a contribuir a tener mejores proyectos, porque ese 2% adicional va para inversión pública, no va para gasto corriente. Y eso es una cosa que tenemos que tener claro. Entonces, este es un primer tema y es un esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, liderado por la presidenta Boluarte, de justamente tener un enfoque descentralista, un presupuesto con un enfoque descentralista que se refleje finalmente en el desarrollo de las municipalidades, tanto distritales como provinciales. En relación ya con la presentación, permítame pasar, vamos a ver algunos indicadores de la región amazónica, ¿no? Tenemos, perdón. A ver si me gana. Ahí está, ok. Perdón, déjeme un segundo que... Voy a hacerlo con la derecha. A veces disculpe que yo soy zurdo contrariado y a veces hago cosas con la izquierda y me olvido que fue educado para ser diestro y no siniestro, como decía mi mamá. Bueno, una primera cosa es esta, que cruce el puntero. Espero que no se ve aquí. Bueno, acá lo que vemos estamos hablando 5.4 millones de pobladores tienen las regiones amazónicas. Estamos hablando de 751.000 kilómetros, estamos hablando casi el 60% de nuestro territorio es amazónico. En términos de provincias, son 56 de las casi 200 provincias y 445 de los algo más de casi 2.000 distritos a nivel nacional. Entonces, esto es la Amazonía en espacio geográfico, en espacio político y demográfico, por supuesto. Ok, miremos este tema importante. La actividad económica en la región amazónica ha crecido el año pasado 2% en promedio y ahí pueden ver ustedes los crecimientos de, por ejemplo, Loreto 5.2, Huánuco 4.9, Madre de Dios 3.6, San Martín 2, Cusco 0.8 y mencionaba Jania justamente hace un momento el tema de Ucayali, Amazonas y Pasco que han tenido una contracción en el PBI regional el año pasado. Pero esta es una noticia interesante y es que si miramos nuestro desarrollo económico, vamos a observar que un gran impulso al crecimiento lo venimos teniendo hace ya casi 25 años desde el lado de la exportación, particularmente la agroexportación. No tenemos estadística desagregada por región antes del 2010, por eso hemos tomado el 2010 como referente y ustedes van a ver aquí que en el 2010 hemos tenido unas exportaciones totales de 35.800 millones de dólares. 2010. Cuando yo terminé la universidad en el año 90, exportábamos 3.000 millones. O sea, ya ahí estábamos más o menos en 12 veces. Bueno, el año pasado cerramos en 76.664 millones, es un esfuerzo muy importante, digamos, liderado por el MINCETUR, y eso es un importante crecimiento, estamos hablando de tasa de crecimiento de 5.4 anual en ese mismo periodo. Pero lo interesante no es eso, lo interesante aún más es cuando miramos ese crecimiento y lo desagregamos. Y vamos a descubrir, por ejemplo, que el Cusco en ese periodo ha crecido a una tasa de casi 21% anual en exportaciones. Fíjense, 21% anual en exportaciones. Luego está Loreto, 15.4%, Amazonas, 13.7%, Madre de Dios, 11.1%, Ucayali, 9.9%, San Martín, 8.2%, Huánuco, 0.7%.
Pero claro, ustedes efectivamente me dirán, sí, pues ministro, pero es que esto tiene que ver con los valores de origen. Efectivamente, en la etapa inicial había muy poca exportación, pero lo que vemos son saltos importantes. En el Cusco esto ha pasado, miren, de 345 millones de dólares en el 2010 a 4.800 millones de dólares en el 2024. Perdón. Una parte en alguna de estas provincias tiene que ver con la minería y otra parte también importante tiene que ver con la agroexportación. No todo es minería. ¿Ok? El año pasado se exportaba en minería más o menos como casi 13.000 millones de dólares. O sea, para que tengan una idea, de estos 75.000. Entonces, un tema bien importante es, como les digo, es que este crecimiento que hemos observado en los últimos años está marcadamente sesgado hacia las provincias. Miren cómo ha crecido Lima. Ahí está el dato. Lima, 0.2. Porque la riqueza de los recursos naturales no está en Lima. Está justamente fuera de Lima, en las provincias, en las regiones y por supuesto también en la Amazonía. Entonces, ahí vemos un primer resultado bien importante que tenemos que, por supuesto, ahondar, remarcar para que esto siga generando empleo. Solo quiero quiero detenerme en este cuadro porque es importante. Miren el valor de, a ver si se ve acá bien, la Libertad. La Libertad, lo ven, están hacia arriba, dice 2.200 millones en el 2010 y ahí ya estaba sintiéndose el boom de la agroexportación. Y miren cuánto ha estado la Libertad en el 2024, 5.700 millones. ¿Qué tipo de exportación tiene la Libertad? Principalmente agroexportación. Entonces, claramente, las regiones que han apostado por la agroexportación y también por la minería, lo que están observando es una mejora notable en el empleo. Notable en el empleo. Cuando uno va al Cusco, por ejemplo, y va por las carreteras del Cusco, que me ha tocado ir, sin duda hay muchas cosas que mejorar, pero ve casas haciéndose, construyendo, la gente invirtiendo en ellos mismos. ¿Ok? Entonces, este es un tema que creo que tenemos que no dejar de mirar, porque esto no, y no porque hay que ser optimistas en sí mismo, no, sino porque esto es un trabajo muy fuerte del sector privado, sin duda, porque es el sector privado el que ha liderado esto, acompañado también del sector público. Para eso están las mesas, justamente las mesas ejecutivas y una serie de espacios de diálogo público-privado donde se han ido resolviendo problemas. Ayer estaba yo con un grupo de empresarios lambayecanos hablando del tema de la presa de Limón, por ejemplo, y la problemática de Olmo, porque están preocupados, pero esos son los espacios de diálogo que nos van a hacer crecer, donde más que buscar rentabilizar algo, lo que están buscando es resolver un problema de cara al desarrollo económico de la región. Por ejemplo, esto que hemos estado hablando ayer son 67.000 puestos de empleo. Hay que ver cómo lo resolvemos, hay que hacerlo bien. Lo hemos hecho en el pasado y hay que seguir en esa línea. La verdad somos, y a veces es consecuencia creo de la crisis de los 70 sobre todo y los 80, somos muy duros con nosotros mismos. Y nos olvidamos que la verdad hemos avanzado mucho. Todavía hay camino largo por hacer, sin ninguna duda. Pero los que tenemos canas sabemos que hubo que hacer cola para comprar la leche, que no había agua, no había luz. Y eso es algo que se ha logrado como consecuencia de nosotros, de nuestro esfuerzo, del trabajo conjunto, sector público, sector privado. El 80% de nuestra inversión es inversión privada. Y entonces tenemos que seguir trabajando en esa línea. Por supuesto que ese es el criterio con el que tenemos que trabajar para desarrollar nuestro país. Esto es un poco la evolución de las exportaciones que ya les mencioné, tanto tradicionales como no tradicionales. El mismo tema de las agroexportaciones que ya se los mencioné también. La presentación la van a poder ver ustedes ya con detalle si después gustan. Y esto es un poco el potencial que estamos trabajando. La idea es desarrollar este potencial. Tenemos un potencial ecológico, turístico, sin ninguna duda, ¿no? Pensemos simplemente que hoy el segundo destino turístico del Perú es Tarapoto, Amazonía. ¿Cuál es el reto que tenemos que tener ahora? Es trabajar, y estamos justo trabajando en el marco de la delegación de facultades con Micetur, para ver cómo desarrollamos un programa para promover vuelos del Cusco a Tarapoto, del Cusco a Iquitos, del Cusco a Pucallpa, para justamente que el turista que viene al Perú con la visión arqueológica, patrimonial, también aproveche y se extienda 2 o 3 días más y venga a conocer esta cosa tan maravillosa que tenemos
de este lado de los Andes, que es la Amazonía. Ese turismo hay que promoverlo. Ese turista valora la naturaleza. No es un turista mochilero que viene a tomar licor, a divertirse, no es un turista que valora la naturaleza, la cultura, y ese turista gasta recursos justamente en eso. Necesitamos que ese turismo se extienda. Hoy el turismo de Tarapoto es un turismo principalmente nacional. Necesitamos hacer que ese turismo incremente notablemente hacia la Amazonía en general, pero turismo extranjero particularmente. Entonces, ahí tenemos un patrimonio importante, potencial agroexportador, sin ninguna duda, y también un potencial forestal, que ese es el gran reto que enfrentamos como país. Ustedes saben muy bien que hay casi entre 10 y 11 millones de hectáreas deforestadas, de las cuales en términos de uso agrícola hoy, más o menos estamos hablando de los últimos 50 años. ¿Ok? De eso, hoy tienen uso agrícola, hoy hace 25 o 30 años, 2 millones aproximadamente de hectáreas. El resto la hemos deforestado. Entonces tenemos que trabajar para recuperar eso. Y eso se puede hacer con la lógica de bionegocios. Hay que armar el marco normativo regulatorio para estimular ese tipo de inversiones. Ahí tenemos que trabajar. Ese es un reto. Y evitar que sigamos depredando y deforestando. Ese es el otro reto que también tenemos. Entonces, potencial, recursos, sin duda hay, y tenemos que trabajar como Estado para poder desarrollarlo. Una cosa importante, tenemos todavía un tema pendiente, sin duda, con el tema de la reducción de la pobreza. Todavía la región amazónica tiene un nivel de pobreza promedio que es similar al promedio del país. Sin embargo, las regiones totalmente amazónicas vemos que están con niveles de pobreza alta. En el caso del Cusco, está debajo del promedio, pero parte de eso tiene que ver con la parte andina del Cusco. Si miráramos solamente la parte amazónica del Cusco, probablemente el porcentaje la pobreza aumentaría, lo cual haría que este porcentaje de 26,6 como promedio subiría si miráramos solo la parte amazónica estrictamente del Cusco, ¿no? y de Huánuco probablemente también. Entonces, tenemos ahí, sin duda como país, un trabajo pendiente. No hay forma de bajar la pobreza si no es con inversión privada. Y la inversión pública tiene que ayudar a que esa inversión privada se descubra, aparezca. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer aquí. Estos son indicadores de competitividad regional, ya lo mencionó Jania hace un rato, así que voy a pasar aquí algo rápido. Y bueno, cuando miramos la región, sin duda estamos hablando de también la contribución del sector minero y el sector de hidrocarburos. Y ahí está uno de los retos más fuertes que tenemos. Sin duda está el tema de las reservas de petróleo que tenemos. Algunas se han desarrollado, otras todavía no, y es parte del reto hacerlo. Pero probablemente el reto más fuerte que vamos a enfrentar es el tema de la lucha contra la minería ilegal en nuestros ríos amazónicos. Tenemos que trabajar en esa línea para justamente evitar que esa riqueza que tenemos hoy sea depredada y contaminada a través de la minería aluvial. Tenemos que asegurarnos que eso no ocurra. Y si en alguna parte hay posibilidad de desarrollar minería, pues tenemos que hacerlo de una forma sostenible y ordenada, no caótica. ¿Okay? Evitar que el crimen entre en esos espacios de forma masiva, cosa que está comenzando a ocurrir. Pero tenemos que controlar que eso no se masifique. Ejecución de inversiones en inversión amazónica, ¿no? Aquí estamos hablando de que la región tuvo ingresos por aproximadamente 8.500 millones de soles en el 2024, que provienen de Cano, Sobrecano, Fondo Común, Impuesto Predial, entre otros, y ahí está un poco cómo está repartido eso en términos de las fuentes de ingreso. El componente que ustedes ven, el Fondo Común, es un componente importante sin ninguna duda, y esto de aquí al 29 va a ir aumentando, pero como repetí, para inversiones, pero no para monumentos, no para edificio municipal, para pistas, veredas, agua, desagüe, vías vecinales, para eso tiene que ir. Y de hecho estamos preparando un decreto supremo que va a normar que el Fondo Común que se va a lograr adicionar no vaya a cosas que la verdad, más allá de repente de darle algo de belleza arquitectónica o paisajística, no aporta realmente mucho
en términos del desarrollo que nuestros pueblos necesitan. Necesitamos infraestructura de agua, desagüe, saneamiento, ¿no? Carreteras, centro de salud, escuelas. Para eso tiene que servir este aumento del 2% del Fondo Común. Ahí tenemos que ir. A esa brecha tenemos que trabajar para cerrarla. Bueno, esto es cómo ha estado en los últimos años la ejecución. Como ustedes pueden ver, el año pasado, en términos del avance, se cerró aproximadamente en 84% como una ejecución histórica en la Amazonía. Esto es cómo se ha hecho esta ejecución en términos de cada una de las regiones. Se los dejo ahí como información para que puedan ver el detalle después con mucho gusto. Este es el ranking de ejecución acumulada por departamento. Cuál es el tema de la cartera de inversiones en los departamentos de la región amazónica, o sea, cómo están repartidos en términos de, si lo miran por PBI en millones de soles, una parte importante está en vivienda, construcción y saneamiento, otra está en salud, otra en agricultura, ¿no? Tenemos que también trabajar, hay otro componente fuerte en transportes, comunicaciones y en educación. Entonces, tenemos que seguir en eso. Pero además, y eso es lo que estamos trabajando desde el gobierno central, asegurándonos que no solamente haya obra, sino que esa obra dure. Y para eso es que estamos justamente cambiando la ley de APPs para asegurarnos que cada vez que terminemos una obra pública, encima de un cierto nivel, esa obra pública tenga que ser, digamos, luego administrada por un concesionario, para asegurarnos que esa carretera, ese centro de salud, funcionen por 20, 30, 40, 50 años. Y eso es lo que las APPs nos van a dar justamente. Entonces, por eso estamos haciendo un cambio importante en la ley, que espero en las próximas 2 semanas la discutamos en el Congreso, justamente en esa línea. Esto es, permítame, lo que ha crecido en el periodo 2018-25, la región amazónica ha cerrado 7.029 inversiones por más de 28.000 millones de soles, ¿ok? De lo cual se ha devengado 25.644. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que cada vez que se haga una inversión tenga un uso asociado a resolver un problema de infraestructura y de servicios públicos. A eso tenemos que asegurarnos los recursos. Oh, aquí hay un error nuevamente. Jania se emocionaría si viera este número, 43.000 millones para… No, esto es 43 millones. Hay alguien que ahí se fue el dedito en esa presentación. Pero tenemos proyectos de agua saneamiento en Nueva Cajamarca, en Rioja, en San Martín, el eje vial 4 Amazonas, la Escuela Bicentenario, en este caso Fernando Carvajal en Ucayali, ¿no? También la construcción de la carretera Villavista-Mazán Salvador, el estrecho en Loreto, y otros proyectos más que se están trabajando en esa misma línea. Y voy a pasar, porque creo que ya estoy… ¿Cómo ando de tiempo, Jania? 5. Voy a ir al último, disculpen, porque creo que es lo que ustedes quieren también escuchar. Lo mencionó además el gobernador Gambini hace un ratito. Y aquí hay detalles de información de lo que hemos hecho y van a poder… La presentación va a estar disponible públicamente, así que no se preocupen por tomarle las fotos que se requieren. Déjenme pasar a la última, que creo que es la que ustedes quieren, de la que quieren que hablemos. Denme un segundo. Ok, esto es el detalle. Esta es la que queremos hablar justamente hace un buen tiempo. Y déjenme llegar ahí. Ok. Hace semanas ha habido una reunión entre el presidente Xi Jinping, presidente de China obviamente, y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Y en esa reunión se planteó justamente el interés… Uy, se fue la presentación. Mientras la ponen yo les cuento un poquito del tema. Y ahí se planteó el interés de China de trabajar justamente la conectividad bioceánica. Lo que hicimos, bueno, después de esa reunión de altos dignatarios, lo que ha habido es que ha visitado a Brasil, a Chile y a Perú la Autoridad Nacional Ferroviaria China. De hecho, ha estado reunido con nosotros hace semana y media, si no recuerdo mal. Y entonces, ahí estuvimos conversando justamente sobre qué es lo que están viendo ellos. Porque sobre el tema del tren bioceánico se habló mucho en el 2014
y se dijo que ya el tren estaba trabajando, se estaba avanzando, pero en algún momento esta discusión se enfrió. Y entonces, en otro momento cercano a ahí, el gobierno, un poco después, el gobierno peruano hizo una evaluación de un proyecto para integrar Perú y Bolivia a través de una vía ferroviaria. Y lo que salió ahí era que la carga no justificaba la inversión y el nivel de cofinanciamiento de eso era altísimo. Y el nivel de inversión también. Entonces, después de mirar ese proyecto, se decidió que el proyecto no era viable y no se trabajó sobre él. Luego de eso, hemos comenzado ya en el gobierno de la presidenta Boluarte a mirar nuevamente los números, pero además a buscar un mecanismo de financiamiento distinto, porque el proyecto, la versión que se hizo, el proyecto hacia Bolivia, el tema de financiamiento no lo tomó en cuenta. O sea, parecía una inversión de obra pública, una gran cantidad de miles de millones de dólares, desde el punto de vista de la carga, claramente era un esfuerzo fiscal muy fuerte y la carga no justificaba según los números de aquel estudio. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es replantear esto en dos dimensiones. La primera, o en tres, la verdad. La primera es que ya no vamos a hablar de financiamiento con deuda pública, esto vamos a financiarlo bajo una lógica de lo que se llama Project Finance, es decir, el Estado peruano no se va a endeudar para hacer estos proyectos, lo vamos a hacer con un mecanismo de cofinanciamiento de lo que se conoce como una APP híbrida, es decir, una parte de la obra la va a hacer como obra pública y la otra parte de la obra se va a hacer como una APP. ¿Ok? ¿Por qué una parte de la obra? Porque hay una parte de la obra que es crítica para la construcción de la obra. Entonces, por eso es que si se la dejas a la APP, la quiebras. Entonces, lo que hay que hacer es hacer que esa obra crítica, interferencias, liberación de predios y todo eso, se haga por fuera del proyecto. O en todo caso, lo organices por fuera del proyecto y dejes a la APP limpia de esos problemas para que pueda la APP, quien gane la APP, hacer el proyecto en los tiempos razonables. Cuando esto no se ha hecho, y estoy hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, España, cuando esto no se ha hecho, ha fallado la APP. Y de hecho estamos aprendiendo de la experiencia de ellos, para no hacer lo que nos ha pasado con la línea 2, que la comenzamos en el 2014 y la vamos a terminar probablemente 2028, 2029. Y cuando miramos por qué, una buena parte de ello tiene que ver con todo el tema de liberación de interferencias que no se resolvió hasta no hace mucho tiempo. Entonces, tenemos que trabajar por eso en esa lógica. ¿Ok? Y hemos aprendido, sí, ya estoy, dame un segundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, hay una cosa importante. Brasil está desarrollando varios proyectos ferroviarios. Déjenme poner por aquí para verlo mejor. Está desarrollando varios proyectos ferroviarios. El primero es el proyecto, lo que se llama el FIOL, que es el de integración este-oeste, que conecta a Ilhéus, en Salvador, de Bahía, con Figueirópolis. Es un tren que está concesionado en el 2021 y está en proceso de construcción recién. ¿Ok? Luego tiene otro tren que es el FICO, que es el de integración centro-oeste, que va de Mara Rosa a Vilena, en Rondonia. Recién están construyendo el primer tramo de casi 380 kilómetros, tienen algunos temas financieros que están intentando resolver ahora, de hecho parte del interés del gobierno chino es participar de eso y nos lo dijeron. Y luego tiene uno que sí ya está concluido, que es la ferrovía norte-sur, que se ha concluido en el 2023 después de 40 años. Es un proyecto importante que une a Brasil de norte a sur. ¿Ok? Entonces la idea aquí es que lo que propone el gobierno chino, y esta gráfica que ustedes ven a la derecha, no, esas cositas raras que ven arriba, eso es chino, por si acaso. O sea, esta es la presentación que nos trajo justamente la autoridad china de trenes para hablar de esta propuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día el tren llega, disculpen que me meto por aquí, el tren llega, no se ve hasta acá, pero llega aproximadamente hasta este punto medio que está ahí. Que es, bueno, no digo que llega, va a llegar, pues está en el proceso recién. Son 3 tramos y están construyendo el primer tramo y están justamente medio paralizados por un tema financiero. Entonces, va a llegar el tren a Vilena, en Rondonia. De Vilena, en Rondonia, tiene que ir a Portobelo y luego de Portobelo, Río Branco, hasta Cruzeiro do Sul, que es el estado de Acre. Esos son 1.900 kilómetros. Eso es más que duplicar el FIOL y el FICO. Entonces, lo que hemos estado conversando con los chinos es que
para nosotros la interacción bioceánica tiene que ver con que ellos desarrollen esa parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y eso se lo va a contar mañana justamente el funcionario del MTC que viene. Nosotros vamos a hacer la parte que corresponde al Perú. Y eso implica, siguiendo lo que mencionaba Manuel hace un rato, nosotros vamos a trabajar la integración de Pucallpa a la costa, para que la carga de Pucallpa y del centro de la Amazonía, el centro del Perú, pueda salir a Chancay y al Callao, a los dos puertos. Todo el proceso para la contratación del estudio comienza ahora justamente en el mes de julio o junio, me han dicho, perdón. Ya estamos junio. Este mes probablemente comience todo el proceso de la contratación. ¿A dónde apunta esto? ¿Por qué es importante este proyecto? Porque este proyecto, claro, en principio gestiona la carga. La lógica de este es gestionar la carga de Pucallpa a Guaitía, Tingo María, Cerro de Pasco, ¿no? Y ya luego se integra con el ferrocarril central, que es una de las cosas que tenemos justamente, estamos comenzando a revisar esa concesión, vamos a trabajar con ellos para aprovechar ese importante proyecto que tiene, por supuesto, algunos grandes retos, todo el tema de la parte de Infiernillo, por ejemplo, eso hay que claramente modernizarlo, ¿no? Y entonces, esa es nuestra intención de trabajar justamente ese proyecto, ¿ok? Entonces, la idea es, el estudio de factibilidad se va a hacer en lo que queda, va a ser básicamente comenzar 2026, 2027, que es lo que duran más o menos estos 2 años. Un componente importante de ese estudio tiene que ver con la demanda. Sin duda, este es un proyecto que va a tener cofinanciamiento, no va a ser autosostenible, al menos en la versión peruana. Pero ¿dónde es que se puede hacer autosostenible? Si agregamos la versión brasilera. Entonces, sí nos conviene esa integración amazónica, pero lo que pasa es que no podemos hacerla nosotros. Tenemos que esperar que Brasil desarrolle esos 1.900 kilómetros con vía ferroviaria o que se decida estimular la multimodalidad. O sea, que cuando lleguen a Vilena, luego por carretera lleguen hasta Cruzeiro do Sul y luego por tren pasemos a la Amazonía. Hay una cosa que no debemos dejar de mirar. Justamente el tramo de Pucallpa a la frontera son 100 kilómetros y de la frontera a Cruzeiro do Sul son 80. Pero estamos hablando de que está literalmente en el borde del Parque Sierra de Visor. Entonces tenemos que cuidar nuestra Amazonía. Entonces no es que vamos a hacer un tren que vaya digamos, a suelo rasante. No, vamos a tener que hacerlo elevado para que no tenga contacto con la Amazonía, porque tenemos que reducir el impacto. Sin duda tiene un impacto, poner esa infraestructura ahí genera algún tipo de impacto, creo que no está en duda. Lo que hay que hacer es minimizarlo y evitar justamente la interacción, porque si lo hacemos a suelo raso, lo que va a pasar es que ahí sí el impacto va a ser terrible, porque no hay forma de controlar que las personas de otras regiones vengan y comiencen a depredar la Amazonía. Va a ser un trabajo muy fuerte. Entonces, hay que por eso asegurarse una vía elevada donde no haya intervención en esta tan importante zona del Perú, que es justamente la Amazonía. Es un proyecto que va a generar controversia. La comunidad internacional va a mirar mucho ese tema. No se olviden que la comunidad internacional mira mucho a la Amazonía. Entonces tenemos que hacerlo bien, mitigando todo el daño posible y ayudando, por supuesto también, a que las comunidades que están en toda la zona se desarrollen, porque la idea no es que el proyecto excluya, sino que incluya a quienes viven en la zona. Por supuesto que quienes no quieran integrarse porque quieren mantenerse aislados, también hay que respetarlos, es parte de su derecho. No solo como comunidades aisladas, sino como peruanos, y hay que respetarlo por eso. Entonces, el trabajo que va a hacer el gobierno es de Pucallpa hacia la costa, y cuando Brasil decida trabajar ese eje ahí, pues lo que tenemos que hacer es sentarnos los 3 países y hacer un acuerdo para integrar justamente los 2 océanos. La propuesta no es con Sao Paulo, es con Ileus, por si acaso. Esa es la propuesta que se está mirando. Porque lo de Sao Paulo lo están trabajando ellos con Chile, para integrar Sao Paulo con justamente Antofagasta en Chile. Es una ruta más corta. No hay que olvidarse que atrás de esto hay logística y hay costos logísticos. Pero el movimiento que hay de Ileus hasta la costa peruana es importantísimo. Estamos hablando de, por ejemplo, a Puerto Velo, puedes llegar de Manaus por río, llegas hasta Puerto Velo. O sea, Manaus mueve 8.000 millones de dólares de comercio internacional, solo esa región, la región de Amazonia. Y tienen Río Branco, o sea, tienen Acre, Rondonia,
¿no? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, esas zonas son las que naturalmente se van a integrar a este proyecto y estamos hablando no solo de soya, que tiene un gran volumen, como mencionó Manuel, más de 60 millones de toneladas anuales, pero tiene un problema, ocupa mucho espacio, no pesa tanto y no vale tanto. Entonces, desde el punto de vista, cuando le pones costos logísticos ahí juega, pero sin embargo sí tiene Brasil en esa zona mucha, pero mucha producción de carne congelada. De hecho, casi toda se va a China. Cerdo, vacuno, ovino. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente. Por supuesto que también tenemos que aprovechar de desarrollar esas industrias también aquí en el Perú, por supuesto. ¿Okay? Pero creo que ahí tenemos un reto importante y eso es lo que tenemos que trabajar como gobierno. Entonces, mientras se va resolviendo el tema de la integración amazónica, bioceánica, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de Pucallpa a la costa, porque esa es una deuda que tiene el Perú con el centro de la Amazonía y tendremos que seguir trabajando en la misma línea, así como hicimos la interoceánica del sur, ¿okay? Que integró a Madre de Dios con el resto del Perú, tenemos que hacer lo mismo con tren en el caso de la región Ucayali y también Huánuco, por supuesto, y Pasco, para poder integrarlo justamente económicamente y que puedan, digamos, desarrollar y explotar los negocios, particularmente de agroexportación, que como les he dicho, ya han ayudado mucho en la costa y tenemos todavía un trabajo pendiente por hacer en la selva. Muchas gracias.